Hace aproximadamente muchos años, los años 92, hacía falta en nuestro país una herramienta para poder desarrollar los presupuestos. Una herramienta que realmente traía como consecuencia un poco homogeneizar el tema de los costos. Hoy en día tal vez todavía no se ha logrado con éxito porque gobiernos regionales tienen unos precios, las municipalidades tienen otros precios, el Estado tiene otros precios y diversifican los costos de las obras enormemente. En el año 92, después de tanto tiempo, después de haber podido encontrar un país atacado totalmente por el terrorismo, un país donde realmente sus pistas eran de ese nivel, donde existían pistas que estaban totalmente deterioradas, como si hubiese ocurrido una guerra mundial, pistas que no servían para nada. Yo recuerdo que para irme yo vivo en Trujillo, de Lima a Trujillo, me demoraba 17 horas. Hoy en día realmente las cosas han cambiado, tenemos pistas nuevas y para llegar de un lugar a otro se reduce el tiempo. Ya me imagino que para venirme de Lima acá, por lo menos me debía demorar más de 24 horas, pero ahora creo que la situación ha cambiado enormemente. Esa situación me hizo de que pueda encontrar en unos cajones información que yo venía recopilando desde los años 80, cuando recién ingresé al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Observé unos cajones donde existían un sinnúmero de papeles y empecé a digitalizarlos en una computadora 386 que había en ese entonces y empecé a llenar la información. Me duró aproximadamente un año y al final tuve como resultado un libro. Ese libro es el que realmente fue publicado en esa época. Las experiencias que venía también realizando en las diferentes obras de diferentes magnitudes, como el tren eléctrico, carreteras a nivel nacional, me hicieron recopilar la información necesaria para poder seguir abordando este tema y poder obtener este libro. Este fue el primer libro que salió en el año 92. Este libro me llena de mucho orgullo y mucha emoción, porque este libro ha sido leído casi en todo el Perú. Este libro ha sido leído a nivel latinoamericano. Hoy en día, e inclusive en la Feria Internacional de Guadalajara estuvo presente también este libro. Entonces, este libro se ha basado casualmente en informaciones recopiladas del mismo campo, tomadas del mismo campo, cronometradas por mí mismo y tomando la información de campo cada vez que hacía las visitas en las obras que existían. Sacamos este libro y ya en el año 2010 se vuelve a publicar nuevamente, ya en una edición un poco mejor, porque en ese entonces yo recuerdo que saqué unos libros y costaban, un costo de producción me salió de $3 y realmente tuve un mercado tan fuerte que las contratistas y consultoras empezaron a comprarlas y las pude vender en menos de 3 meses 1000 copias. Entonces este libro fue muy importante para poder iniciar, porque yo realmente nunca había pensado ser escritor.
hemos venido desarrollando, las experiencias que yo les brindo en esos libros son experiencias reales tomadas del mismo campo, en diferentes obras. Por ejemplo, acá podemos ver la obra que tenemos en el río Rímac, que se llama anteriormente la Línea María, y hoy en día se llama Parque Rímac. Es un subterráneo que atraviesa por debajo del río Rímac. Es un subterráneo que va a lograr cumplir el objetivo de la transitabilidad de los diversos del diverso problema que existe en Lima. Entonces, pues así hemos sacado este segundo libro, que es el tomo de obras viales, que en realidad en ese momento vamos a empezar la exposición. Para nosotros empezar un trabajo necesitamos del expediente técnico, porque es importante que para que podamos realizar una obra debemos de tener un expediente técnico aprobado, debemos de tener el terreno totalmente saneado, y tenemos que también tener la capacidad económica para poderla gastar, ¿no? Entonces, dentro del expediente técnico tenemos la parte que yo lo he dividido en tres partes. La parte de estudio de ingeniería, que es el diseño propiamente; la parte de costos, que es la valorización de lo que cuesta realmente la obra de ingeniería; y la programación de la obra, que también es el tiempo en que se va a ejecutar la obra. Dentro de los estudios de ingeniería tenemos el estudio de topografía, el estudio de tráfico, el estudio de suelos y materiales, el estudio de canteras, de hidrología y de hidráulica, de geología y geotecnia, diseño geométrico, estudio de estructuras e impacto ambiental, aparte de otras más que podrían suscitarse cuando se ejecutan trabajos de pistas y veredas. En lo que se refiere a la topografía, nosotros tenemos entendido que la topografía es la columna vertebral de todo expediente técnico, porque ahí vamos a poder definir realmente cuál es la zona por donde va a pasar la vía. Ahí es donde podemos identificar las obras de arte, las alcantarillas, los pontones, los puentes y todas las obras que se podrán realizar en la obra. Los cruces de los ríos también, de las aguas menores, los huaicos, donde se podrán efectuar por donde va a pasar realmente la carretera. También ahí podemos definir un plano de planta del cruce de la Panamericana hacia la ciudad de Pisco. Da igual como acá su perfil. El estudio de tráfico. El estudio tiene como objeto la cuantificación del volumen de tráfico. Nosotros tenemos que saber, para poder determinar una carretera, nosotros debemos saber cuántos vehículos transitan realmente y su origen y destino de cada uno de estos vehículos. Entonces, con este estudio vamos a obtener esos resultados de los vehículos por cada estación que podamos dar. Lo más importante de un estudio de tráfico es el IMD, que es el índice medio diario, por estación y por sentido. Debe ubicarse, como acá podemos ver en el ejemplo, deben ubicarse las estaciones de conteo. Por ejemplo, acá en esta carretera, una carretera que tenemos de 216 kilómetros, acá, por ejemplo, inicia en Huancavelica, y podemos acá ver todas las estaciones mediante las cuales vamos a obtener la información respectiva para poder tener el IMD de cada una de esas estaciones y poder saber cuánto de tráfico y cuánto de demanda vehicular va a transitar.
Acá en este caso, por ejemplo, hemos tomado 6 puntos para poder definir, ¿no? Inclusive, acá en la zona de Huancavelica, la zona de Santinés, por ejemplo, la zona de Rumichaca y la zona de Pámpano, y también algunas zonas intermedias dentro de estos tramos para poder contabilizar la cantidad vehicular. Con esto, por ejemplo, acá tenemos una estación de conteo en la zona de Huancavelica, por ejemplo. Tiene que hacerse el conteo de los 7 días de la semana. Acá tenemos el día miércoles, las entradas y salidas de los vehículos, tanto ligeros, buses, camiones, semitrailers o trailer. El jueves, de esa misma manera, podemos apreciar la cantidad de vehículos que transitan y al final el total, por ejemplo, ¿no? De salida 49, de entrada 70. En su totalidad 119 vehículos el día miércoles, 205 el día jueves y así sucesivamente en esa estación. Con esto vamos a realizar una pequeña fórmula para poder determinar el IMD. Los conteos que van a ser realizados, entonces se podrán colocar y día por día y sumar cada uno de estos conteos para dividírsele en los 7 días y aplicársele un factor de corrección. Hay muchos conteos que también se realizan de 5 días. Cuando se realizan de 5 días, los 3 días se hace un ponderado para llegar a que este promedio sea igual a la de los 5 días, pero también incluiríamos el sábado y el domingo y de igual manera le aplicaríamos el factor de corrección. El factor de corrección viene, por ejemplo, acá tenemos el periodo de tráfico vehicular por semana de conteo. Acá tenemos la entrada 77, la salida 89, ambos 161. El factor de corrección está determinada por el mismo Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ellos determinan en los diversos años, por ejemplo acá en este peaje de Pacra, por ejemplo, en el 2004 tiene un factor, ¿no? Y luego este factor se saca un promedio para ser aplicado y poder determinar el índice medio de tráfico. Ahora sí está aplicado ya el índice medio de tráfico. El índice medio de tráfico está aplicado y acá podemos determinar, por ejemplo, de vehículos ligeros el 58%, de buses 12%, de camiones 29%. Con esto vamos a determinar inclusive alguna variante que existen de hora a hora, los picos más elevados de tráfico de hora a hora. Y también de la misma manera poder determinar cómo funcionan los tráficos en todo el periodo de la semana que estamos contabilizando, que es el muestreo para tratar de definir el IMD de todo el año. Estudios de suelos y pavimentos. Es otro de los temas porque ya tenemos la columna vertebral, que es la topografía, tenemos la demanda para quienes vamos a construir esa carretera. Ya sabemos los vehículos que pasan por ahí, sobre todo cuando se trata de una rehabilitación y mejoramiento de una vía, o si no, poder determinar. Ahora sí nos toca determinar el tema de estudios de pavimento. El estudio de suelos y pavimentos, el estudio de suelos y pavimentos son trabajos que realizamos en campo y ustedes deben de tener bastante experiencia ya, según sus compañeros que me han estado comentando, de sus visitas que hacen al campo para poder determinar las características físico-mecánicas del terreno natural. Y sobre todo el tema de la subrasante, donde se va a apoyar la estructura del pavimento, donde se va a colocar, efectuar calicatas cada 500 metros
como mínimo y una profundidad de 1,50 m debajo de la línea del azul rasante. Con esto podemos definir nosotros el perfil estratigráfico. El perfil estratigráfico es elemental para poder ver qué capacidad de compactación puede tener una carretera. Los ensayos de suelos a efectuarse también encuentran los estratos en estas prospecciones, también en lo que se refiere a la zona por donde va a pasar la vía. Los ensayos mayormente que se realizan son el análisis granulométrico exportamizado, humedad natural, los límites, límite plástico, límite líquido, y todos los ensayos que deban de realizar. Por ejemplo, acá estamos haciendo una perforación acá en uno de los tramos de esta carretera que les había mencionado. Tenemos acá una calicata. Cada calicata debe definirse por su respectiva progresiva y su número respectivo. Los materiales que deben de ser incluidos en los sacos para los ensayos deben de considerarse esta información en un material que no se pueda destruir, porque muchas veces cuando llega al laboratorio estos materiales a veces le colocan un simple papel y no saben ni qué cantera se trató. Entonces para esto también debemos, después de haber sacado el respectivo material de cada una de estas calicatas, poder tomar un registro y poder determinar qué tipo de material es el que tiene en esta zona. Acá tenemos, por ejemplo, como les decía, cada 500 metros, a 500 metros otra calicata más. Luego estos materiales son llevados hacia el laboratorio. En el laboratorio vamos a determinar los diversos ensayos. Por ejemplo, acá tenemos una muestra de cómo se desarrolla un análisis granulométrico. Ahí la cantidad de mallas que pasan los materiales para poder determinar esta curva. Tenemos también el tema del límite plástico, límite líquido, de contracción que se determina en unidad natural. El ensayo de Proctor es indispensable para una vía. El CBR del terreno de fundación debe obtener cada tipo de suelo y como control de permanencia de cada 3 kilómetros como máximo. Es importante que el CBR podamos determinar cada 3 kilómetros. Acá en este resultado del CBR podemos ver un resultado óptimo del contenido de humedad, del porcentaje máximo de densidad seca y toda la información que se requiere. Y acá tenemos al CBR. El objetivo principal ahora del estudio de canteras y fuentes de agua. Es importante también verificar qué tipo de material vamos a utilizar para nuestros rellenos, para nuestra subbase, para nuestra base o para nuestra capa de rodadura. Es importante saber qué tipo de material, con qué tipo de material contamos. Para eso tenemos que ubicar las canteras adecuadas para obtener el tipo de material. En este lugar donde hayamos visitado o ubicado las canteras, vamos a determinar el levantamiento topográfico y para poder obtener el volumen total. Es importante que acá nosotros hagamos un levantamiento de toda la zona donde se va a explotar la cantera. Asimismo, hacer las calicatas respectivas y poder determinar de qué tipo de material vamos a explotar. Es recomendable de que se realicen 3 prospecciones en áreas menores de 1 hectárea a una profundidad menor de 3 metros. Acá, por ejemplo, tenemos una cantera bien amplia donde vamos a
hemos encontrado un material y ese material va a ser casualmente para una carpeta asfáltica. Luego vamos a ver la ubicación y determinar la ubicación total de todo el perímetro de dónde va a ser la cantera que vamos a explotar. En este perímetro debemos determinar cada una de las calicatas que hemos, como pueden ver acá, cada una de las calicatas que hemos excavado para poder determinar la potencia de esta cantera. A qué distancia se encuentra a la carretera y si hay un río cercano, de tal manera de que podamos ubicarla muy bien, inclusive hay que monumentarla. Luego también haremos nuestro registro de excavaciones, también de igual manera. Haremos cortes de esta cantera para ver su profundidad, una profundidad promedio de cuánto podemos explotar. De esta manera nosotros calculamos, ¿no?, la cantidad. Después de haber hecho los cortes, hay que hacerle también estas secciones. Entonces, en estas secciones nosotros debemos determinar la profundidad de nuestras calicatas, de nuestra cantera, y con eso vamos a tener la potencia de nuestra cantera. Los ensayos a desarrollarse en las canteras son el análisis granulométrico también, material que pasa a la malla de 200, humedad natural, porcentaje de absorción, los límites líquidos, plástico, índice de plasticidad, clasificación de suelos, Proctor modificado y los diversos ensayos que se requieren para poder tener un material apropiado y poder definir para qué nos vamos a servir esa cantera. Acá, por ejemplo, tenemos un resumen ya del agregado grueso, cómo se comporta. Tenemos el material que va a ser triturado, el material que va a ser zarandeado, y de esta manera nosotros definimos cada uno de los materiales que se va a utilizar en esta carretera. También se debe completar con una información sobre toda la ubicación y para qué lado está, cuántos metros o cuántos kilómetros de acceso existen, si alguien es propietario, porque a veces ocurre de que cuando se realiza la explotación aparece un dueño de un momento a otro. Entonces hay que definir realmente quién también es el dueño. Ahora, con lo que los estudios demoran tanto a veces en aprobarse, hasta que tenga todavía dinero realmente el Estado para que pueda ejecutar esa obra, entonces ya hay muchas personas que se aprovechan, ven que por ahí va a pasar la carretera y aprovechan, o ven que esa zona es donde pueden explotar una cantera, y justo en esa zona a veces hasta construyen hasta sus casas. De tal manera que cuando uno va a querer explotar, los contratistas tienen ciertos problemas y tienen que negociar inclusive. El costo que tiene que encontrarse también por el propietario, en caso existiera, por ejemplo en este caso, la comunidad de Calquichico, es una comunidad que tiene que negociar con el proyectista y poder definir el costo, cuánto va a cobrar por cada metro cúbico a utilizar. El tipo de material también. El periodo, cuándo podemos explotar, porque hay muchas canteras que se encuentran cerca de los ríos. Su potencia y sus usos y los rendimientos de cada uno de los materiales. Por ejemplo, para relleno solamente se necesita zarandear, dice acá, su base granular, y así sucesivamente todos los materiales que se deba usar. El tema del agua es importante, porque el tema de agua realmente tal vez
tiene problemas en el futuro, sobre todo en zonas frías. En zonas frías es por eso que inclusive es importante que se le haga el ensayo de durabilidad al material de la cantera, porque realmente cuando se enfría, esto tiende a reventar la pista cuando ya está construida. Pero también debemos de pensar en los diversos en el agua, en los diversos problemas que podría suscitarse, el pH, el cloro, los sales de sulfato y los sólidos que se podrían encontrar. La contaminación de las aguas podría traer problemas fuertes en una vía que se puede reventar en cualquier momento. Entonces es por eso que se debe de tomar importancia tanto las aguas como las canteras que vamos a utilizar. Como les decía, el tema de durabilidad en el tema de canteras es importante, porque por ejemplo en la zona de Cerro de Pasco sucede el problema de que cuando viene la helada, el agua empieza a solidificarse y por lo tanto revienta la vía. Acá estamos, por ejemplo, haciendo un ensayo de aguas, ¿no? Los ensayos de aguas se determinan cada uno de sus fuentes de agua, por ejemplo. Acá tenemos el río Ichu, a una quebrada por ahí que existe, que no tiene nombre, y así sucesivamente. Cada una de las fuentes de aguas que van a ser utilizadas debe de determinarse cada uno de sus resultados para ver si este agua sirve o no sirve para poder ser utilizada. En el ensayo, en el estudio de canteras y fuentes de agua, es importante también definir cómo se encuentra su vía de acceso, porque hay veces las vías de acceso se encuentran totalmente destruidas, no hay acceso para la zona, es difícil llegar. Entonces, para lo cual debemos de determinar también un estudio de accesibilidad hacia la zona donde vamos a explotar tanto el agua o como los materiales, ¿no? Se debe de elaborar un plano de canteras y fuentes de agua donde debe estar bien detallado todos los resultados de las investigaciones de campo. Debe de existir memorias descriptivas al respecto, ubicaciones de los puntos de agua y la transitabilidad, como les decía, de los accesos. Este es un diagrama de canteras, por ejemplo. Acá nosotros podemos ver que tenemos acá la cantera San Juan, Acomuto, Señomayo, ¿no? Y dónde se encuentran, en qué progresiva y cada uno de sus usos que se deba determinar. De la misma manera, las fuentes de agua que existen para poder utilizar. Con eso nosotros, este va a ser un elemento fundamental que con lo que empezamos a ver el tema ya de costos de una carretera. Porque todo depende también de una distancia media que se pueda identificar para poder decidir cuánto va a costar llevar ese material a esa zona. Cuánto de transporte vas a pagar tú para llevar a tu carretera, cuánto de transporte te va a costar. Entonces con eso nosotros vamos a determinar inclusive el costo unitario para el agua o para los materiales que se van a utilizar. Diseño del pavimento. Estamos un poquito, para poder, el tiempo creo es corto para poder explicarles todo, un poquito vamos a acelerar esto. Y acá tenemos el tema del diseño y pavimento. El diseño y pavimento debe considerar los siguientes aspectos: el clima, sobre todo, la altitud, las precipitaciones, las temperaturas, el tema de los registros de Senami. Existen muchos problemas con Senami a nivel nacional, porque definitivamente a veces Senami
dice que hoy día va a llover y existe un día de bastante sol. Entonces, casi los datos estadísticos y las estaciones que existen en Senami son raras a veces para nuestras carreteras cuando llegamos a las zonas más lejanas de nuestro país. Entonces nosotros debemos de determinar, de todas maneras hay que valernos de esta información, a pesar que es una información que cuesta muy caro. Una información de Senami, por ejemplo, para la carretera que habíamos pasado, de una estación me costó como 3.000 soles. Entonces son informaciones y son un par de hojitas que te dan, ¿no? Entonces es bien cara esa información de Senami. Pero también es importante, cuando ustedes vayan a campo, es importante sobre todo hacerle caso al campesino. Porque el campesino sabe mucho mejor, sabe más que Senami inclusive. Porque el campesino sabe el caudal del agua que pasa por esa zona. El campesino también sabe cuándo son las crecidas. Nosotros como ingenieros tenemos que aprender a ser diferentes. Nosotros debemos de servir a esa gente. Porque hay veces el profesional, soy ingeniero, dices, te vas al campo y lo choleas fácilmente a un pobre campesino. Porque piensa que uno es sabio, porque pensamos de que nosotros somos las personas más preparadas. En cambio, si nosotros damos cuenta de la inteligencia en lo que se refiere, el conocimiento en lo que se refiere a su zona, es el campesino. Él te va a determinar inclusive que por ahí debe de usarse una alcantarilla o un badén. Él sabe, y sabe muy bien, y es bueno ganarse la confianza de las personas. Porque, como les voy a repetir, si Senami hace tiene unas informaciones estadísticas, además que esas informaciones estadísticas a veces no son casi bastante reales. Entonces, ¿qué información tienes para hacer un diseño? Entonces, con esto tú vas a poder hacer a la par un tema de Senami y un tema de campesino, y vas a ver que te va a salir mejor. Porque, por ejemplo, esta vez que estuve en Tarapoto, había un puente que lo había llevado el río un día antes que lo inauguren. Imagínense. Y eso lo oculta a veces el Estado, y no dice nada. De verdad. Entonces, hay veces los estudios de ingeniería, y eso fue hecho por un proyectista muy importante de la UNI, que no le quiero decir su nombre. Pero realmente, lamentablemente, mírenme qué ocurre ese tipo de cosas. No sé si acá también haya ocurrido algo similar, pero ocurre de que ese señor también, ese se fue pagado, inclusive, les digo, fue pagado por un dinero que venía de Japón. O sea, le han pagado muy bien a ese señor. Y encima, miren ustedes, de que este señor diseñó ese puente y después lo supervisó. Imagínense, diseñó y después lo supervisó y después se lo llevó al río, antes que se inaugurara. Imagínense. Entonces, eso casualmente, porque también nosotros a veces nos queremos, disculpen la expresión, pero nos queremos bacanes por lo que somos profesionales. Yo les invoco a ustedes, aprovechando de esta oportunidad, de que la humildad es lo mejor que puede existir. Seamos humildes, sencillos con nuestros semejantes y todos van a salir bien. Si este señor se hubiese averiguado bien, realmente las cosas hubiesen sido diferentes y su diseño hubiese sido diferente. Pero a veces solamente, como le digo, nos damos a temas de escritorio, a temas que son sacadas de informaciones a veces inexactas.
Entonces, para el tema de pavimento hay que tener muy en cuenta todo este tipo de problemas que se puedan suscitar en la zona. Para hacer el diseño estructural del pavimento, hay muchas alternativas que podríamos suscitar, ¿no? Hay muchas veces puede ser un pavimento rígido, una carpeta asfáltica, un tratamiento superficial, un afirmado. ¿Por qué podemos pensar toda la vida de que las vías deben ser negras, ¿no? de pavimento flexible? Si el comportamiento del pavimento rígido es bueno. ¿Y por qué en la ciudad debemos de colocar un pavimento rígido, inclusive súper reforzado, porque le colocamos hasta una malla de fierro debajo? Y eso lo hacen en provincias muchos. Agarran y le colocan una malla de fierro debajo y le colocan el concreto, cuando ese fierro no cumple ninguna función. El concreto rígido, el pavimento rígido, a mi modo de pensar, es el pavimento más económico que puede existir. Y muchos pues dicen, pero yo tengo que poner una malla de fierro debajo, ¿no? Entonces ahí encarecen, pues, ¿no? Pero no es necesario, es suficiente colocar el concreto, darle sus respectivas juntas de acuerdo al diseño que pueda realizar el especialista en diseño de pavimento. Simplemente con eso podemos ahorrar costos, porque lo que tratamos es que nuestro país malgasta a veces el dinero. Las autoridades a veces malgastan el dinero. Entonces hay que tener en cuenta también los costos. Como ingenieros que van a ser ustedes o los que ya son ingenieros, hay que tener en cuenta de que debemos de reducir con una mejor alternativa, ¿no? Otra de las cosas, hay veces el diseño de pavimento también, dentro del diseño de pavimento lo determina la demanda. Pero mírenme, si hoy día pasan 100 carros, tú lo pavimentas y después de pavimentarlo se quintuplica a veces. Entonces, de esa manera el estudio de tráfico a veces no vale. Entonces, las informaciones que podrían definir realmente deben de ser analizadas hasta socialmente para ver qué tipo de pavimento debe de usarse. Inclusive la producción económica que puede tener el lugar a donde va a ser beneficiado esta carretera. Para poder definir un diseño de pavimento también dice que es importante ver qué es lo que va a soportar esta subrasante, cuánto va a soportar esta subrasante. El tema del clima, como les decía, las altitudes, las precipitaciones y las alternativas en el futuro que se puedan dar para un mantenimiento y puedan esa carretera funcionar bien hasta que haya concluido su vida útil. Con las características de físico-mecánica de los agregados también se puede definir, porque por ejemplo en la selva dense cuenta que no existen materiales apropiados para poder hacer. Entonces, por ejemplo, ahí es más recomendable hacer uno de pavimento rígido porque hay más arena, no hay piedra. Al final nosotros, ¿qué es lo que vamos a atender de todo esto? Lo que más significativamente es este pavimento flexible y este pavimento rígido. Este pavimento flexible que tiene una subrasante y sobre una subrasante se va a colocar una subbase y encima se va a colocar la base y luego la carpeta asfáltica.
Cuando se trata de pavimento rígido, es suficiente tener eso, miren. Su base, su rasante, su base y de frente ya su pavimento rígido. Porque no necesita esta piedra chancada que se utiliza acá para la base. Entonces, por ahí también parte el tema de ahorro. El ahorro también ahí es significativo, porque va a llevar una capa menos y además de eso, el concreto es un poco más económico que el concreto asfáltico. Tenemos una vía de esta manera, después de haber preparado nuestro expediente técnico. Acá tenemos una vía ya pavimentada, después de haber diseñado un lindo pavimento. Tenemos una vía muy bonita de las que existen hoy en día. Como me hubiese gustado en la época del 92, que les digo, haber tenido una carretera de... Ustedes son muy jóvenes, tal vez han encontrado las carreteras así, de esta manera, pero en realidad esto se ha visto últimamente. Entonces, esa vía que hemos podido apreciar es de un pavimento flexible. Ahora acá nosotros tenemos una vía de pavimento rígido, la que está funcionando en Lima, que es el metropolitano. Esta tiene las características de las que les estoy diciendo y está dando muy buenos resultados. Estudio de hidrología e hidráulica. También nosotros tenemos la columna vertebral, que es el estudio de topografía. Tenemos los análisis de los suelos, los ensayos. Tenemos un estudio de tráfico para ver a qué demanda vamos a atender. Y tenemos diseñados un pavimento, pero también debemos de ver cómo debemos de proteger esa carretera para que no sea maltratada. Porque a veces la carretera totalmente está hermosa, ¿no? Pero cuando viene el río se nos levanta con todo y se para todo el tránsito y hay problemas. Entonces, para eso nosotros debemos de ver el tema de hidrología e hidráulica, que es muy importante. Los estudios que deben de realizarse deben ser unos estudios a conciencia, que deben ser para determinar las avenidas máximas de los ríos, quebradas, qué cruces de ríos hay, si hay aguas subterráneas. Todo eso hay que tener que verlo, para lo cual tenemos que determinar también en los estudios de hidrología la ubicación óptima del cruce, el caudal máximo del diseño, el comportamiento hidráulico del río, el nivel máximo del agua, nivel mínimo, profundidad de socavación, profundidad mínima recomendable, algún tipo de cimentación para el puente o contornos que realicemos. Y sobre todo las obras de protección, encauzamientos que se pueden desarrollar en los ríos. Entonces todo ese tema tiene que ver. Por ejemplo, acá tenemos en esta carretera, podemos determinar la cantidad de ríos que existen y que cruzan toda esta vía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos pasamos de cerca a unas lagunas, a unos riachuelos, a unas quebradas. Todo eso tiene que identificarse en el estudio de hidrología para poder determinar qué tipo de estructura vamos a colocar. Si vamos a colocar una estructura, un puente, un pontón, si vamos a colocar una alcantarilla, si vamos a colocar un badén, tenemos que saber qué es lo que vamos a colocar para poder proteger a la carretera de posibles problemas que se podrían suscitar. Para eso es bueno el estudio de hidrología. El estudio de geología y geotécnica.
También este es otro escudo. Es elemental el tema de la geología y geotecnia. Sobre todo el tema de la geotecnia. Porque en el tema de geotecnia vamos a ver los problemas de los taludes, la estabilidad que puede existir. Porque definitivamente nosotros vamos a meter tractor, pero se nos viene el cerro. Y he tenido un problema por allá, por Huancavelica, de tal manera de que la carretera pasaba por un cierto tramo que se le veía estable. Se les había hecho las profundidades recomendables dentro de las normas del Ministerio de Transportes. Pero de hoy para mañana se desapareció el cerro. De verdad. Era solamente una capita que cubría. La roca madre estaba adentro, pero todito se había venido. Y toda la carretera se desapareció como 3 kilómetros, 4 kilómetros. Entonces, ¿por qué? Porque tiene este problema de que a veces no le toman importancia a la geología y geotecnia. A veces el proyectista lo único que se preocupa es en ganar. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyectista? Agarra y busca a un ingeniero, un geólogo y se lo hace firmar. Pero ese señor nunca, jamás estuvo allá en la zona. Entonces ahí vienen los problemas. Entonces tenemos que preocuparnos porque estos son los escudos que van a defender a nuestra carretera. Hay que mirar a conciencia eso. Por eso que dice que establecer las características geológicas en todo el tramo. Toda la zona donde se va a desarrollar el trazo definitivo debe ser aprobado previamente por el geólogo. El ingeniero no solamente debe de tomar la decisión de lanzar su diseño cuando realmente hay problemas geológicos. Esto incrementa enormemente los costos. Si ustedes supieran los problemas que existen en el IRSA Norte, que se va por Olmos, Corral Quemado y llega hasta Yurimaguas. Esta vez que estaba allá y siempre que he pasado por esa zona, toda la vida lo veo reparando su carretera porque se lo lleva cada rato. Hay una pequeña lluvia y se baja la carretera. Desaparecen ciertos tramos. ¿A consecuencia de qué? Porque no toman la importancia necesaria en el tema de geología y geotecnia. Entonces hay que tomarle la importancia necesaria. Debemos de estar preparados para todos. Ustedes van a ser empresarios y me gustaría que sean empresarios. Entonces uno hay que aprender de todas las especialidades un poquito para poderse defender y poder hablar con fundamento. Y sobre todo, cuando ustedes vayan a la zona donde ustedes puedan ir, sean observadores, sean investigadores. Entonces, como le digo, este problema, después hay otro problema en Huánuco, por ejemplo, hay una zona de San Rafael. Todos los años huaicos. Y nadie soluciona el problema. El ministerio gasta todos los años plata cantidad en rehabilitar toda la zona, en mandar equipo a cada rato. Eso necesariamente, por ejemplo, debería de hacerse un estudio realmente a todo este problema de huaicos, que es una combinación entre geología y geotecnia. Entonces, tenemos que ver de dónde vienen esos huaicos, cuál es el problema. Pero nosotros solamente lo único que hacemos, decimos por acá pasa la carretera y punto, y nos olvidamos de los problemas que podrían suscitarse en el futuro. Y hay veces la terquedad de las autoridades también, que dicen que quieren que por ahí vaya la carretera, porque por ahí pasa la tierra donde nacieron, tal vez, ¿no? Y al final, ¿qué? ¿Quién se lo carga? Todos lo pagamos, toditos nosotros, y ustedes que son jóvenes todavía han nacido endeudados. Entonces, y siguen endeudados.
torpezas de las autoridades. Entonces, este tema es elemental. ¿Ve? Acá. Se desarrollará los análisis de estabilidad de taludes mediante el método de equilibrio límite y los diversos ensayos que pueden determinar el talud. Y para establecer los parámetros geomecánicos de los materiales, ¿no? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Qué solución debemos de encontrar, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un pequeño mapita geológico de esta zona. Una vez que nosotros ya hemos desarrollado el tema de topografía, el tema de suelo, el tema de tráfico, protegerlo con nuestra geología, con nuestra geotecnia, con nuestra hidrología, estudios bien profundos y poder establecer los diseños respectivos de los muros de contención y de las obras de arte que podrían darse para que sirvan como escudo para poder proteger la carretera. Entonces tenemos que ver este diseño que debe ser, como le digo, previamente aprobado por estos especialistas. Entonces en este diseño, se basa mayormente al manual de diseño que produce el Ministerio de Transportes. Tiene diseño geométrico de carreteras, diseño de carreteras pavimentadas de bajo volumen de tránsito y no pavimentadas de bajo volumen de tránsito. Estas son elementales, estos manuales, que pronto lo van a uniformizar en uno solo. Entonces, de esa manera vamos a poder determinar mucho mejor las cosas. También debemos de ver el diseño de cortes a media ladera, cortes cerrados, los rellenos, y debemos de obtener bien la conformidad del especialista de geología y geotecnia. No debemos de tomar autoridad por nosotros mismos. De las zonas urbanas, para que no perjudiquemos a nadie, sobre todo el tema de expropiaciones, que después nos va a venir el problema. En el momento de construir, va a venir el problema de que no van a querer negociar la zona que va a ser perjudicada a consecuencia de la construcción de carretera, porque ellos van a querer cobrar mucho más. Entonces todo eso hay que tener en cuenta en el diseño vial para que no perjudiquemos sobre todo zonas donde nos pueda comprometer en el futuro. Por ejemplo, acá la vía que les estaba hablando antes, esta avenida después del terremoto del 2007, ¿no? Quedó totalmente destruida, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, hay una simulación que determinamos, ¿no? Y debe ser importante las simulaciones que se deben de hacer en la vía para ver cómo va a quedar. En el tema, por ejemplo, puede ser simulaciones hasta tridimensionales para poder determinar cómo va a ser esta carretera antes de construirla y qué fenómenos podría ocurrir. Al final, esta es nuestra sección transversal. Tenemos acá una carretera, acá tenemos su talud de corte, acá tenemos el relleno, por ejemplo, la zona de relleno, la calzada, sus bermas, ¿no? Sus cunetas, sus drenes y todas sus características, sus zanjas de coronación revestidas, por ejemplo. Todo lo que se requiera para poder ejecutar una obra vial o una carretera.
Esto para nosotros es elemental, el diseño, porque esto va a determinar los kilómetros y kilómetros de carretera que podamos tener. Al final, esto es el mismo diseño que hemos podido apreciar. Es una vía similar. O también podemos tener una de doble vía. De igual manera, con una separación central. Hoy en día se están estilizando, se están utilizando mucho las vías, toda la Panamericana Norte ya casi se está terminando la doble vía, y ustedes también veo que vienen avanzando hacia el sur, ¿no? Porque la población de vehicular es cada vez mayor y necesitan que sean transitables con mayores, con menos problemas hasta de accidentes y mayor seguridad que pueda viajar las personas, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros acá podemos tener un doble vía, ¿no? También de igual manera, ¿eh? Acá está su relleno. Acá miren de cuánto hemos cortado, inclusive hasta con una banqueta acá podemos ver semejante corte para poder ocupar y poder diseñar esta carretera. Acá lo tienen, ahí están las banquetas que les estaba diciendo, para poder detener los taludes. O sea que acá tienen una doble vía, ¿no? Estas carreteras se ven mucho a la zona para ingresar a la selva, son muy bonitas, pero a pesar de que lo ven así, eso también se lo... Hay ciertos lugares donde se lo lleva una pequeña lluvia que pasa, ¿no? Pero acá podemos ver que este diseño ha sido mucho mejor, ¿no? Ahora, el tema también, el tema de estructuras. Como les acababa de mencionar antes, el tema de alcantarillas, el tema de puentes. Ahora el ministerio dice que ya no debe existir esta palabra pontón, ¿no? Solamente es alcantarilla o es puente. Hasta 6 metros son alcantarillas, pasados 6 metros son puentes. Entonces, en un estudio de estructuras hay que, en primer lugar, nosotros tenemos que hacer un inventario y ver las características de cada una de las zonas donde posiblemente se podría proyectar una vía. Pues digo, un puente, un pontón o cualquier obra de estructura, donde podría colocar su muro, donde hay problemas de talud. Entonces hay que determinar eso también. Y hay que ubicarlo bien, sus progresivas y sus coordenadas. Cómo se encuentran en el momento las que existen, ¿no? Si pueden servir o si no pueden ser demolidas, ¿no? Deben determinarse las características generales, inclusive fotografías y toda la información necesaria que pueda recopilarse para poder definir este estudio, ¿no? Y poder llevarlo. Los ensayos, hay que hacer ensayos, y puentes, hay que hacer ensayos también para ver dónde vamos a colocar los estribos, para ver su nivel de socavación, ¿no? Hay muchos que necesitan mejorarse, por ejemplo, porque existen, ¿no? De repente está bueno el puente, hay que hacerle un análisis, ¿no? Para ver si es necesario reforzarlo, ¿no? O si es necesario reemplazarlo cuando se encuentre en mala condición. El diseño de todas estas estructuras debe cumplir con las normas y reglamentos vigentes. Existen todos los reglamentos que el Ministerio los está dando. Entonces eso hay que tomar en cuenta para poder
para poder hacer los diseños de cada una de las estructuras. Como les decía, ¿ven? La cimentación es importante, ¿no? Todos los niveles de agua máxima, sobre todo, ¿no? El caudal y todo eso, para que no sea llevado al cliente, ¿no? Elaborar sus memorias descriptivas de cada una de estas estructuras, fíjense. Es importante que tengamos esos, porque esto va a ser el sustento para decir, yo hice por tales condiciones este puente, ¿no? Porque me respondía, aunque después se lo esté llevando, porque cuando te lleva, ahí se olvidan de que fuiste un proyectista, agarran y te meten a la cárcel y punto, ¿no? Y el culpable es el que diseña, el contratista, ahora están un contratista, supervisor y todo eso. Solamente cuando suceden las cosas, todos van a la cárcel. Entonces hay que pensar con mucha seriedad, no pensando que me va a llegar a la cárcel, ¿no? En servir, que esa obra sea en beneficio de una población que lo necesita. Por ejemplo, acá tenemos un puentecito que vamos a desarrollar. Este es el puente Astobamba, que va cerca de Huancay, por donde han estado muchas personas por ahí. Y es de ustedes. Acá, por ejemplo, vemos el trazo, por donde va a pasar el puente, con sus curvas de nivel. Ahí tiene la losa. Ahí estarán los estribos, ¿no? Y toda la estructura que va a colocarse en reemplazo de ese puentecito que han visto. Este, por ejemplo, es un puente con sus viguitas, ¿no? Es de concreto armado. Acá, por ejemplo, tenemos otro puentecito. Este es un puente baby, pero ahora se va a proyectar un puente de doble vía, ¿no? Mírense que es totalmente diferente la topografía y la hidrología y geología es totalmente diferente al otro, ¿no? Este es un poco difícil de construir, pero es mucho mejor, porque tenemos muy buen cimiento, ¿no? Nos podemos construir algo mucho bonito y mucho mejor. Acá lo tenemos ya su diseño. Acá, por ejemplo, está el plano de planta, el plano de elevación del puente, ¿no? Abajo queda el río, ¿no? Pero como tiene todas estas zonas de roca fija, todo es de roca fija, puede soportarlo tranquilamente, ¿no? Pero esto vamos a hacer una mixtura, ¿no? El tema estamos trabajando ahora el tema de un puente metálico, ¿no? El anterior fue un puente de concreto, acá hacemos un puente de metálico. Tenemos el estudio de estructuras, ya estamos casi preparados ya para entrar a costos, me parece. Hay que ver que no perjudiquemos a la naturaleza, ¿no? El tema del medio ambiente. Un tema de medio ambiente que es aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes. Todos tienen que pasar por ahí, hasta los gobiernos regionales tienen que pasar por ahí sus estudios. Acá debemos de identificar los impactos ambientales potenciales, directos e indirectos. Que esta obra no perjudique, no genere tantos impactos, o qué impacto debe generar cuando pase de esa vía o en el momento de construirla. Todo ese tema tenemos que verlo.
El tema de la naturaleza es un problema que no le están tomando mucha importancia porque solamente lo único que se está viendo dentro de la parte teórica nada más. Porque tantas legislaciones que existen ahorita, el gobierno regional tiene una legislación, las municipalidades tienen otras, el gobierno central, el Ministerio de Transportes, los diversos ministerios, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Ambiente, también todos tienen sus legislaciones y al final a veces se chocan entre ellos. Y al final hay veces muchas cosas que solamente quedan en papel nomás. Entonces en este caso también hay que tomarle nosotros la importancia necesaria, ustedes que son ingenieros jóvenes, hay que tomarle mucha importancia a este tema de no chocar con la naturaleza. Hay que conocer y analizar las dimensiones sociales, económicas y culturales que están relacionadas al proyecto, para no perjudicarlo. Establecer las medidas de mitigación para atenuar los impactos identificados, ¿no? Establecer medidas ambientales específicas para ser incluidas en los diseños de ingeniería. Identificar los pasivos ambientales. ¿Sabe una cosa? Allá en Lima, en el kilómetro 100 exactamente de la carretera central, existe un problema, pero bien grave, de un pasivo ambiental que lo han dejado unas mineras hace mucho tiempo. Que podría traer problemas, pero horribles para Lima. Inclusive, como siempre me he caracterizado por investigar un poco el tema cuando he visto algún problema de algún lugar. Un día existe este pasivo que está a 5 metros del río Rímac, y nosotros de Lima tomamos ese agua del río Rímac. Una simple cae ese material sobre el río Rímac, olvídense, Lima se queda con problemas por lo menos un año. Contaminaría todas las aguas que tomamos. Pero las autoridades, por ejemplo, ahí no ven eso. No se preocupan por eso. Entonces, dentro de las carreteras existen muchos pasivos que han dejado sobre todo las mineras de hace mucho tiempo, que vienen desde la época de la colonia. Han dejado ahí amontonado, pero las autoridades también deben considerar eliminarlo para no tener problemas futuros. Entonces acá hay que establecer todas las medidas para poder eliminar estos problemas que podrían suscitarse en el futuro. Definitivamente hay que estimarse los costos o calcularse cuánto cuesta hacer esa eliminación. En caso de expropiaciones, otro tema de las expropiaciones, como les decía, ¿no? Siempre cuando hacemos un estudio de factibilidad, de prefactibilidad o un perfil, porque ahora los perfiles ya están pidiendo que lo hagan los especialistas, están pidiendo sobre todo en las diferentes especialidades. Entonces ya saben que va a pasar por ahí la vía y entonces lo ocupan antes que lo construyan. Inclusive antes que venga el estudio de ingeniería, porque ya cuando viene el estudio de ingeniería ya ellos están colocados ahí para cobrar, ¿no? Dicen, me vas a destruir mi casa, tienes que pagarme. Y definitivamente tienes que pagarle, o el Estado, o el gobierno regional, o cualquier entidad del Estado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema de las áreas a que sean expropiadas,
para lo cual hay que decirle, hay que trabajar en estas famosas consultas públicas. La consulta pública es un arma muy elemental que a veces lo toman por alto, solamente por cumplir nada más. Hay muchos que están interesados en una vía, en una obra que se desarrolle y se contrata una cantidad de gente, le pagan su sencillo para que venga y asistan a la reunión, ¿no? Y para que firmen. O la consultora también por ganar su plata, ¿no? De cumplir con este proyecto que sea aprobado, porque ellos quieren que sea aprobado la factibilidad de esa carretera, por ejemplo. Y entonces pagan a las personas que viven, o si no se traen de otro lado también. Y de tal manera que llenan sus formularios y todo, ¿no? Y al final, cuando ya lo están construyendo, todo el mundo se levanta y empieza pues el lío, ¿no? Entonces, eso hay que tener muy en cuenta, de trabajar, hay que hablarles a conciencia a los beneficiados de su obra, en qué les va a beneficiar. Y eso todo está acá en las consultas públicas, porque esa es un arma bien importante, porque de esa manera no vas a tener problemas más adelante. Ahí le vas a dar opción a él para que defina si realmente le interesa que la carretera pase por el lugar que ustedes han hecho el trazo. En estas consultas públicas se plasmarán, es un documento donde se van a plasmar en un acta todititos los acuerdos que se den. Y ya ni vuelta para atrás de quedar, porque realmente si se va a hacer la obra, tiene que hacerse la obra. Pero después que hace eso, la gente nuevamente sigue protestando. Entonces este arma debe de utilizarse y debe dársele la importancia necesaria, de tal manera de llegar a la conciencia de los seres humanos. En el estudio de impacto ambiental nosotros tenemos que determinar el área de influencia del proyecto. ¿Por dónde va a pasar? ¿Qué poblados existen? ¿Qué distritos? ¿Qué comunidades? ¿A quiénes le va a beneficiar? ¿Qué población beneficiada existe? Todo eso tenemos que verlo en este tema de área de influencia. Y eso lo determinamos como área de influencia directa. Que también existe el área de influencia indirecta, que también se va a beneficiar, pero no a nivel de los que del área de influencia directa, que pueden ser el resto de distritos que no han sido considerados, o de provincias, o de departamentos, o regiones que no han sido considerados en el área de influencia directa. Debe de verse el tema del medio ambiente. ¿Cómo se encuentra? ¿En qué condiciones se encuentra este área de influencia directa? ¿Cómo funcionan sus ecosistemas? Eso es importante. Porque definitivamente a veces pues destruimos un ecosistema al pasar por una vía nueva, ¿no? Donde los animalitos no están acostumbrados a la polvareda que se va a ocasionar cuando se ejecute la obra y cuando también se esté funcionando al sonido de los vehículos, ¿no? Todos los animalitos van a agarrar, se van a ir muy lejos. Entonces, esto también hay que tener en cuenta. Es un ecosistema. El planeta es vivo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso.
Es por eso que debemos de considerar algunas áreas que son sobre todo las más sensibles. Por ejemplo, acá tenemos un planito donde está identificado esta línea gruesa, toda la zona del área de influencia directa, todos los poblados. También tenemos que ver dentro del tema del impacto ambiental, también tiene que estar relacionado con la ingeniería que han desarrollado nuestros especialistas, nuestros geólogos, nuestros hidrólogos y todo, ¿no? Para ver el tema del medio físico, cómo se desenvuelve el tema geológico y la geomorfología de la Tierra, ¿no? Ver el tema también de taludes, la estabilidad, ver qué materiales vamos a usar, o si vamos a colocar banquetas, o si vamos a mejorar, o vamos a poder colocar ciertas vegetaciones que nos puedan dar una estabilidad perfecta para nuestros taludes. También podremos utilizar, hay algunos estabilizadores especiales que no pueden destruir mucho al ecosistema. También tenemos que ver el clima, ver las precipitaciones pluviales, la temperatura y la humedad, la hidrología, las aguas subterráneas, es importante. El tema, cómo lo están usando, qué uso, qué calidad tiene este agua. De repente, construyendo una obra, podemos contaminarla más, su río, ¿no? Las fuentes de ruido también, porque durante la ejecución, imagínense pues, hasta el mismo campesino no está acostumbrado, ¿no?, a este tipo de cosas, ¿no? Después hay que ver el tema biológico, en toda la influencia indirecta, su flora, su fauna, las especies que existen, y hay algunas que también han sido introducidas, ¿no? O también pueden existir especies raras o en peligro de extinción, que pueden ser afectadas por el desarrollo de este proyecto. Entonces, todo este tipo de cosas hay que verlo también, y todo eso tiene un costo. El tema social, en todas las áreas de influencia directa e indirecta, porque ellos tienen redes a veces económicas entre ellos de comercio, redes culturales, ¿no? Ellos están integrados, cuando no tenían la carretera estaban integrados de una forma u otra. Hacían de vez en cuando sus ferias agropecuarias, que venían de todos los lados y podían concentrarse en un lugar para poder vender o intercambiarse sus productos, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas también tiene que verse en el tema del estudio de impacto ambiental. Ahí tienen unos ciertos mapitas que se vienen desarrollando, que son utilizados tanto en la parte física como morfológica, por ejemplo, zonas de vida, climas, lluvia, parte hidrológica y todos los estudios que se pueda enmarcar en la zona que va a ser beneficiada, en la zona de influencia directa. Y en el tema de pasivos ambientales, como le estaba diciendo antes, que se presentan en la carretera, se están construidos por impactos sobre terceros que fueron generados por la existencia
del camino o por impactos generados por terceros sobre la misma. El tema de deslizamientos y derrumbes, hundimientos, inestabilidad de taludes. El tema de erosión, botaderos, contaminación de aguas, daños ecológicos que existan, áreas degradadas, los accesos a los caminos vecinales, daños a las fuentes de agua, y hay muchas veces la ocupación del derecho de vía. Todo eso tenemos que verlo en este tema. Hay que identificar los impactos socioambientales, los impactos indirectos y directos durante la fase de obra y durante la operación de la obra. Porque durante la ejecución de la obra muchos están esperando, ¿no?, de que va a pasar su carretera por esa zona y que van a tener trabajo. Mayormente ese es un impacto que se produce, ¿no? Pero durante la operación, ¿qué va a ocurrir, no? Todo el mundo ensucia las cunetas, ¿no? Entonces, todo ese tema hay que analizarlo a fondo, ¿no? Deberá ser caracterizar los aspectos físicos y biológicos de los ecosistemas en el área de influencia ambiental. El tema de erosión de suelos, inestabilidad del terreno, como les decía, ¿no? Deberán ser enmarcados los ecosistemas frágiles y o protegidos. Hay muchos que son protegidos. Y todo esto se dejaría un plan de manejo socioambiental, donde incluya un programa correctivo y preventivo.